todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional. Productores particulares privados de energía eléctricas renovables, agua, aire, viento, entregan su producción a plazas comerciales, tiendas departamentales, comercios, a través del sistema eléctrico de CFE, más barato, por acuerdo de la reforma energética de Peña Nieto, y eso es lo que no le gusta a Manuel Bartlett y López Obrador. Además, cualquier incremento al costo de energía eléctrica de CFE a plazas comerciales, tiendas departamentales, comercios, seremos los consumidores quienes terminaremos pagando estos altos costos y no los dueños de plazas comerciales, tiendas departamentales y o comercios. ¿Por qué le conviene al pueblo? Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones. Vergüenza les debería de dar, con todo respeto, a los de Oxxo. ¿Cómo van a estar a través del Reforma en contra de la reforma energética? Si es inmoral lo que están haciendo, ¿cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias del país? Si los Oxxo tienen una utilidad, ¿por qué abusan? Lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10,000 millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían. Y ese es su enojo. Se acabó la robadera. Y ellos pueden estar financiando y apoyando a intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero nosotros no llegamos aquí para ser tapadera de nadie, menos cómplices. Nosotros llegamos para acabar con la corrupción y para que haya igualdad. México es de todos. Así es como la reforma eléctrica te puede afectar a ti como mexicano.
AMLO mandó una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Bueno, se planea establecer una nueva estructura en el sector eléctrico para que la CFE sea la única empresa que pueda suministrar a usuarios finales, lo cual sin duda puede crear un monopolio en el sector eléctrico. Esto también limitaría un 46% la participación de la industria privada. Elevaría los costos de la electricidad en hogares y empresas. Y es que la CFE genera costos de 252% más que el sector privado. Otra consecuencia es que se eliminarían los certificados CEL, que son los certificados de energías limpias, los cuales son los mayores incentivos para seguir expandiendo esta industria renovable en México. Hoy tenemos más de 50 proyectos con un valor de $6,000 millones en energías renovables. Con esta reforma se nos echan para atrás. Padecemos un gobierno de caprichos, obsesiones y ocurrencias. Soy Fernando Belaunzarán. El presidente envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma eléctrica, la cual significa un retroceso de 3 décadas. De aprobarse, volveríamos al monopolio estatal ineficiente, pero en un mundo distinto. En lugar de promover la transición energética y avanzar en el cumplimiento de los compromisos de París contra el cambio climático, se perpetuaría la generación de electricidad mediante carbón y combustóleo, lo cual es más caro y contaminante. El incumplimiento de contratos y la violación de tratados provocaría sanciones y litigios dentro y fuera del país, se ahuyentarían inversiones millonarias y no habría forma de cumplir con la creciente demanda, por lo que aumentaría la frecuencia y extensión de apagones. El precio al consumidor se elevaría o tendrían que incrementar sustancialmente el subsidio que de cualquier manera pagaríamos todos. La desaparición de órganos autónomos para otorgarle a la Comisión Federal de Electricidad facultades de regulación, arbitraje y establecimiento de tarifas normalizarían el abuso y asfixiarían la competencia. Estamos ante un despropósito monumental que nos ancla al pasado en lugar de proyectar al país hacia el futuro. Lo peor es que el sinsentido es la marca de la casa. De manera absurda se canceló el aeropuerto en Texcoco, se cerraron estancias infantiles y extinguieron el Fonden. Desaparecer de un plumazo al Seguro Popular dejó a más de 15 millones de personas sin servicios médicos. Cambiar sobre las rodillas la adquisición de medicinas dejó a los niños con cáncer sin quimios y subestimar la pandemia dejó a 244,500 niñas y niños huérfanos. La falta de contrapesos permitieron las locuras de López Obrador, cuyos costos han sido inmensos. Las recientes elecciones cambiaron la correlación de fuerzas en el Congreso y la oposición puede evitar cambios nocivos a la Constitución y contener la destrucción. Esa es la exigencia a los diputados del PAN, PRI, PRD y MC. Hagamos que la escuchen. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Hola amigos, esta es la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador hace unos días aquí al Congreso. Es una iniciativa bastante dañina que tenemos que evitar que pase a toda costa, porque hay un daño que se le haría a los mexicanos. Me explico, tiene 3 temas principales. El primero es que elimina la competencia, genera un monopolio en CFE, y los monopolios son malos porque generan ineficiencias y costos elevados. Deja darte un ejemplo. Hoy CFE genera electricidad con costos al doble de un productor independiente y hasta 4 veces más de algunas energías renovables como la eólica y la solar. Pues no hace sentido que tú la quieras generar. Cómprala lo más barata posible y dásela a los mexicanos para que tengan un ahorro. La competencia genera que tengas acceso al mejor producto, al mejor servicio, al mejor precio. Eso es lo que tenemos que impulsar. Segundo, elimina los órganos reguladores. Hoy hay órganos reguladores independientes, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, que son los que ponen las reglas. Pues no. CFE, a pesar de ser un jugador, quiere ser juez y parte. Eso tiene desastre escrito en todos lados. Y tercero, elimina los contratos de autoabastecimiento. Es decir, hoy la industria, particularmente, pues autoabastece su energía, lo consigue lo más barato posible. Pues no quiere el gobierno, por cierto. Quieren eliminar los contratos pasados que les va a costar carísimo. Entonces, todo esto te va a llevar a energía más cara y más sucia. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que diga el presidente, aunque diga que no va a subir la tarifa, si no la sube, es porque la está subsidiando y la está pagando con tus impuestos. Entonces, no tiene sentido. Lo que tenemos que buscar es energía barata y limpia. ¿Quién la genera? ¿Qué importa, hombre? Consigue la más barata, la más limpia. Solo bien regulado y con seguridad. Desde ahorita lo decimos, no vamos a apoyar esta reforma y no va a haber poder humano que nos convenza. Yo espero que la oposición esté a la altura de lo que necesita México. Es el momento de la verdad. Estamos nuevamente en la Comisión Federal de Electricidad para hacer una clausura simbólica de este lugar que es símbolo de la corrupción, que es símbolo de las políticas del pasado que tanto daño le han hecho a México y que es la casa de uno de los funcionarios más corruptos de este sexenio, de Manuel Bartlett,
que no es una casualidad que haya salido como protagónico de los Pandora Papers y que tampoco es una casualidad el rol que está jugando en la reforma tóxica en materia eléctrica que se ha presentado para condenar el futuro de millones de mexicanas y de mexicanos. Nos quieren hacer creer que no hay de otra y que el único camino son las energías fósiles y eso no es cierto. Por eso hace más de un año en Movimiento Ciudadano hicimos un llamado a independizarnos de las energías fósiles y a pedirle a Morena, al presidente de la República y a Manuel Bartlett que cambien esta política energética que es y representa pasado. La reforma eléctrica que propone el gobierno federal parece más una reforma de los años 70 del PRI. Busca centralizar la energía eléctrica y cancela la posibilidad de invertir en energías renovables en México. Nosotros proponemos una alternativa que sí sea de futuro y que cuida el único planeta que tenemos. Nos quieren hacer creer que con su reforma eléctrica la luz saldrá más barata, pero esto es mentira. Y va en contra del combate al cambio climático, la lucha más importante de nuestra generación, que hoy cobra la vida de más de 50,000 personas y provoca huracanes, inundaciones y sequías. México tiene todo para producir energías limpias. El sol que brilla, el agua que corre y el viento que sopla, sin contaminar y cuesta menos. Por eso proponemos un candado verde, un candado climático que desde la Constitución establezca que todas y cada una de las decisiones del gobierno tengan que ser sustentables. Crear un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono para que los que contaminen paguen y utilizar ese dinero para energías limpias, baratas y renovables. También propusimos la transición a energías limpias y baratas, para que los gobiernos garanticen su generación y su distribución. Estamos frente a una emergencia, no frente al escrutinio de un gobierno. Estamos frente al escrutinio de una generación que espera lo mejor de nosotros. Porque frente a la reforma tóxica del gobierno sí hay otra alternativa, un gobierno más fuerte, un mercado más libre y sobre todo un país más sustentable. Queremos futuro, no hidrocarburos. En la bancada naranja trabajamos por un nuevo trato por la naturaleza.